Damos gracias, bendecimos a todos los amigos que en esta noche puedan estar bendecidos en el nombre de Jesús, contentos de poder estar nuevamente. Dios esté bendiciendo a todos los oyentes en este ministerio que vamos llevando de a poquito, gloria al Señor, muy nuevo, en la labranza de Dios. Y aprovechamos a saludar a todos los amigos, todos los hermanos que trabajan junto en el ministerio, que componen el ministerio Labranza, los hermanos que están en Chaco, Resistencia, Río Muerto, Pampa del Infierno, Rosario, Pérez, gloria al nombre del Señor, y a todos los amigos y oyentes, gloria al nombre del Señor, que nos siguen cada día para poder estar escarbando, por decir así, aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Aquellos que les gusta aprender, que les gusta, que quieren honrar a sus pastores, a sus mentores, gloria al Señor, y que se preocupan por la obra del Señor, sean bendecidos en el nombre de Cristo. Y seguimos con autoridad celestial delegada, gloria al Señor, para ver esta materia de todas las cosas que Dios hizo con nosotros y nos delegó esa autoridad a través del Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva se le fue otorgada ese poder glorioso, cuando la promesa del Señor venía sobre su pueblo y les había dado que esperen en el aposento alto hasta recibir la promesa, y entonces a partir de ahí serían testigos de las grandezas de Dios, testigos de los actos innombrables que el Espíritu Santo haría sobre la iglesia de Jesucristo. Así que más que contento de poder ser parte, gloria al nombre del Señor, de esa iglesia. Y qué bueno, porque estábamos hablando la vez pasada de las casadas que deben estar sujetas a sus propios maridos, y que bueno, los maridos tenían que amar a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia. Hemos visto parte de esto, gloria al nombre del Señor, como también los hijos tienen que honrar a papá y a mamá, porque esto es agradable a Dios, es una ordenanza, es un mandamiento, pero para eso tiene que haber un orden. Siempre debemos de saber que Dios es un Dios de orden, se mueve bajo un orden, la iglesia tiene un orden, gloria al Señor, y que hay jurisdicciones, hay lugares que Dios decretó, los cuales no podemos adulterar, sino cumplir, porque en el cumplimiento de la palabra está nuestra bendición. Los padres también nos hablan la palabra del Señor, que nosotros no teníamos que llevar a nuestros hijos tampoco a la ira, sino a una reflexión, ¿no? Gloria al Señor. Para no ser hijos caprichosos, para no ser hijos en rebeldía, obstinados, sino hijos para el reino de Dios, para la justicia de Dios. Y hoy queríamos tocar un poquitito un tema, gloria al nombre del Señor, en Primera de Tito, capítulo 1, del verso 6 al 8, y dice así la palabra: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga los hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, gloria al Señor, dueño de sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y estamos hablando de los requisitos para tener esta autoridad, para ejercer esta autoridad. Dios manda esta autoridad a través del Espíritu Santo, porque por eso dice la palabra que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de autoridad, poder y dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Esto va a acontecer cuando el creyente muere a sí mismo. Esto no puede acontecer mientras yo siga viviendo en mis raudales humanos. Esto no va a acontecer mientras sea el ego el centro de mi vida y no Cristo. Esto no va a acontecer si yo no muero, como dice la palabra, a las cosas viejas, para tomar las cosas nuevas y ser una nueva criatura en Dios. Esto va a acontecer cuando a través de la obediencia muera el hombre viejo, viciado, como dice la palabra, viciado de los rudimentos de este mundo, ¿no? Una de las cosas que podemos ver normalmente, el ojo por ojo y el diente por diente,
que es algo que aprendemos también en el mundo y que tiene que ver muchas veces retribuirle lo que te han hecho. Sin embargo, Dios te dice, ama a tu enemigo, por ejemplo. Y en un acto humano sería imposible, pero en un acto de alguien que ha pasado de muerte a vida, hoy no sería nada difícil, al contrario, sería un ejercicio natural y un hecho tan celestial de poder en esta vida honrar a Dios. Y el mismo proverbio dice que cuando la unción está sobre una persona, aún tus enemigos te van a favorecer, Por eso qué lindo que dice, y acá le está hablando de condiciones para ser una autoridad delegada. Y acá vamos a hablar un poquito de la condición que tiene que tener que ejercer un ministro, alguien que va a representar la imagen de Dios en esta tierra y que va a tener que ministrar conforme lo que Dios le dé y a llevar a ese pueblo que Dios le ha confiado. Tal vez no lleve él al pueblo, pero sea parte del ministerio para poder llevar el pueblo de Dios a la bendición. Dice que fuere irreprensible, gloria al Señor, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. ¿Y qué diferencia? Porque dice que tenga hijos creyentes. Me recuerdo cuando el Señor, después de haber muerto y resucitado, se le aparece por el término de 40 días en el aposento alto a los discípulos y les reprende su incredulidad, y a Tomás le dice, sé creyente. Él decía, si yo no veo y no creo, y veo y toco su llaga y su costado, dice, sé creyente. Y ahí es un poquito donde tenemos que ensamblar nuestra visión. Al ser creyentes, que es mucho mejor que ser un religioso. Ser creyente es permitirle a Dios soltar su favor celestial, manifestarse en esta tierra y trabajar en el ámbito que Dios nos ha mandado para que el Evangelio sea predicado en el año agradable de Dios a todos los hombres, sin distinción alguna. El Señor dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. No porque Dios así lo quiera, sino porque se niega a creer. Entonces dice que el que fuere irreprensible. Y esta palabra irreprensible es la palabra donde un obispo tiene que ser realmente, no puede ser vituperado, no puede ser criticado, no se lo puede regañar, no se lo puede amonestar. O sea, no merece la reprensión en realidad por los méritos y las buenas acciones. O sea, Dios está diciendo que el obispo, el que ministra, la persona que ministra, aquella persona que fue apartada del rebaño porque ha alcanzado una madurez espiritual, posee conocimiento de la palabra, tiene testimonio, es bautizada en Espíritu Santo, ha pasado por el rito bautismal y todo lo que acontece a la doctrina bíblica. Dios está hablando que ahora este obispo, este hombre apartado, o esta mujer apartada para diaconisa, tiene que ser irreprensible. O sea, no se lo puede vituperar, no se lo puede criticar. Y eso es una persona irreprensible, o sea, vendría a ser intachable, ¿no? Una persona a la cual realmente sería digna de confianza, sería un gran referente, que es lo que Dios busca en el hombre, que sean referentes de Dios. Entonces, irreprensible, o sea, no merecer reprensión por los méritos, por las buenas costumbres, por la hospitalidad que practica. Esto hacen a los administradores de Dios, o sea, estamos viendo que esta sería la vestidura interna de un ministrador de la multiforme gracia de Dios. Lamentablemente, muchos dejan que desear. Sabemos que en la vida hay de todo, y en estos tiempos finales sabemos que
No todo lo que brilla, como dice el dicho del mundo, es oro, ni todo lo que tenga una Biblia bajo el brazo será llamado hijo de Dios. El Señor dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Gloria al nombre del Señor. Pero en el libro de Juan también nos dice que el que ama mi palabra es el que obedece, y mi Padre lo ama, entonces iremos y moraremos. Ahí vemos un poquito la evidencia de Dios sobre los que son suyos. Entonces, irreprensible, una persona irreprensible, o sea, alguien que no da motivo. Y yo quisiera que usted entienda que alguien que ha llegado a la madurez espiritual no da motivo, no se lo puede ejecutar en alguna falta, porque sus méritos son realmente notorios, sus buenas acciones, aún el proceder con su familia, el proceder con los hermanos de la congregación, con un espíritu afable, con un espíritu de servicio, con un espíritu de humildad principalmente. Gloria al nombre del Señor. Por eso que el Señor los esté bendiciendo, lo que le estaba hablando a Tito, gloria al nombre del Señor, que el que fuera irreprensible. Y acá comienza a dar las cualidades. Por ejemplo, marido de una sola mujer. Muchas veces nos encontramos, queremos venir a la casa del Señor y nos encontramos con personas que vienen de segundas nupcias. Déjeme decirle, no hay cristiano de primera y de segunda o de tercera. El cristiano lo es cristiano, cree en Jesucristo, acepta que Cristo es el Señor, gloria al nombre de Jesús, y comienza a transitar. Ahora, muchas veces no hemos conocido a Dios, venimos de diferentes lugares, religiones, donde no se nos ha enseñado, donde no se nos ha capacitado, donde se han tomado las cosas muy por arriba, y lamentablemente hoy nos encontramos a través de la verdad bíblica con un panorama de venir y que creíamos una cosa y es otra. Entonces, a la luz de la palabra, veo que el tener una segunda nupcia de repente no me capacita o no me permite entrar en esta cualidad de ser irreprensible. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ya vengo de un fracaso matrimonial y la palabra me está diciendo que el obrero debe de ser irreprensible. Entonces, imagínense que sería de un gran disgusto. Gloria al nombre del Señor. Si bien la iglesia no está para juzgar, pero no podemos pasar por alto la palabra del Señor, porque nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Entonces, marido de una sola mujer, o sea, aquel hombre que se casó en primer nupcias y hasta pasaron los años, se casaron sus hijos, están en obediencia, cumpliendo con las leyes terrenas, y este hombre se lo ha visto capacitado por haber ejercido un directorio en su familia. Entonces quiere decir que la cualidad es una de las cualidades que está pidiendo Dios, no el hombre. Quiero que entienda, está pidiendo Dios. Dios está hablando a través del apóstol, ¿sí? En Tito está hablando y dando a conocer cuál es el mandamiento de Dios, qué es lo que Dios está requiriendo. Quiero que entienda, por favor, que está hablando el Señor por sus siervos y fue escrito para nuestro conocimiento, para que no caigamos en un despropósito. Entonces, marido de una sola mujer, o sea, quien puede tomar un ministeriado. Esto no quiere decir que el ministeriado te salva y el ser el miembro activo de una iglesia no te salva. No, ser miembro activo de una iglesia también entras en el plan de salvación. Lo que está diciendo Dios, que aquellos que son apartados tienen que tener un legado, tienen que ser irreprensibles, ¿sí? Irreprensibles. No tienen que dar lugar a reprensiones por los demás. Imagínese que sería muy feo que una persona se plante delante tuyo, en primeras nupcias, lo vas a corregir, la persona todavía no está equilibrada en el espíritu, no ha desarrollado y
Satanás pone enojo en la vida de aquel hermano y aquel hermano le reprocha a un ministro: usted no me puede venir a corregir que viene de segunda nupcia, a mí que hace 40 años que dirijo una familia. Sería algo muy desagradable y realmente estaríamos exponiendo a un despropósito a tal o cual hermano. Entonces el Señor por eso pide estos requisitos a cumplir, y va a hablar de que el obrero tiene que ser irreprensible. ¿Se entiende? Quiero que entienda que la Biblia también nos dice: mas los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que fueron llamados. O sea, el que viene a Cristo, así como vino, quédese así, dice su palabra. Quédese así, pero también sométase a la palabra de Dios. No a lo que el hombre pueda decir, sino a la palabra de Dios. Sométase por amor de Dios, por temor de Dios, ¿sí?, sobre su vida, porque el temor de Dios es el que nos acerca a Dios. Entonces, si hemos pasado de muerte a vida y lo estamos creyendo y lo declaramos con nuestro corazón y con nuestra manera de vivir y con nuestra boca, entonces nos vamos a someter a su palabra, sabiendo que Dios es fuente de toda razón, de toda justicia, ¿sí?, de toda sabiduría, de toda santidad. Que aquel hombre no está menospreciando, sino cumpliendo lo que la Biblia dice. Marido de una sola mujer, y que tenga los hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto de los hijos. ¿Cuántos han sido culpados? Usted mire su hijo. Ahora, los hijos cumplen una mayoría de edad donde las leyes estipulan que ya poseen un gobierno propio, personal, que tiene la facultad de votar un dirigente, y que ya el gobierno del papá, aunque va a ser toda la vida, sí, pero que ya puede tomar sus propias decisiones. Quiero que entienda esto: más de un hermano, una hermana, han sufrido problemas con sus hijos, más cuando no entraron en un ámbito completo en Dios, o no pudieron entender y ser parte de un evangelio integral, porque es lo que es el evangelio. Es un evangelio integral que abarca todas las áreas de nuestra vida: mente, cuerpo, espíritu, alma. Abarca todo: relación social, relación amorosa, marido y mujer, padre e hijo. Es integral, no deja nada afuera. Entonces, a veces han acusado a hermanos porque sus hijos crecieron y: papá, no voy más a la iglesia. Estas decisiones no tienen que ver de que Dios fue severo o falló, sino más que todo con la estructura de alguna iglesia. Quiero que entienda: algunos fueron más estructurados y dejaron el amor, o dejaron la mansedumbre, y se volvieron tan legalistas que golpearon tal vez muchas veces a nuestros hijos, y se llegó a un lugar donde el muchacho, cansado, soportó por amor a su padre, pero hoy tiene 18, 19 años, mayoría de edad, y tiene poder de decisión, y dice: hasta acá llegamos, papá. Y no quiere decir que hayan dejado de creer en Dios. Lo que dejaron de congregar porque el peso y la carga que le han puesto, ¿sí?, no permitió que ellos se desarrollen en la integridad del espíritu, en la libertad, porque la misma palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Y la libertad tiene que ver con hacer madurar una persona en Dios para que tome buenas decisiones,
y así hacer uso de esa libertad que Dios nos da. Aunque muchas veces nos equivocamos, porque cuando vamos a la iglesia y agradecemos, muchas veces contamos las bendiciones, pero muchas veces no contamos cuando pasamos en la lucha, el problema, que estaría bueno, porque en esa lucha y problema que estuvimos soportando, podemos hablar de nuestra paciencia que Dios nos dio, podemos hablar de nuestra fe, de esperar en Dios, en esa lucha que nos había venido, o en ese error que cometimos, donde Dios tuvo un trato y que hoy hemos podido mirar para atrás y aprender y ya no cometer más y poder enseñar a otros. A veces ocultamos estas cosas que son parte del Evangelio y que son partes principales del Evangelio por contar solamente lo que a nosotros nos parecen victorias. Y muchas veces no le estamos ayudando al que es más débil. A veces hay personas que están esperando, ojalá que alguien hable lo que me está pasando, y está esperando para afianzarse, y lo ocultamos, iglesia. Lo ocultamos porque contamos lo que a nosotros nos parece victoria. Pero en Dios todo es victoria. Porque el día que tuviste que pasar por un lugar donde no era como vos aprendiste, o donde no ministraron las cosas con prudencia o con temor de Dios, fue terrorífico. No, fue un trato de Dios. Fue un trato de Dios, así como Jesús en un momento, él siendo judío, declara: me fue necesario pasar por Samaria. Y qué bueno que aprendamos de la Biblia, decir, me fue necesario pasar por aquella iglesia, me fue necesario tener un obrero de Dios que un Saúl que me persiguió, pero que pude estar en el lugar de David, de vencedor. También aprendí, también Dios estuvo conmigo, aunque me metí en la cueva, pero Él estaba conmigo. O sea, ¿se da cuenta? O sea, no redituar, porque lo que a nosotros nos parecen victorias, dejamos de contar muchas cosas que ayudarían a tantas personas a entender que transitar en Dios tiene que ver con alcanzar un nivel tan importante, pero también de pasar por mares, por pruebas, por luchas, por sequía, por desiertos, que son los que te ayudan a crecer. Y a veces por ocultar esas cosas los jóvenes están mirando a personas allá adelante que agradecen o que hablan un evangelio y que se autoconsideran súper cristianos, que nunca se equivocan y que están más dispuestos a exhortar y a disciplinar a una persona que al ponerse al lado y decirle: vamos, te acompaño, vamos juntos, quiero enseñarte, y hacer un buen mentor, hacer un buen un buen tutor que se ponga al lado para que mi hermano jovencito, mi hermana o aquel débil en la fe pueda tomar fuerzas espirituales. Que tenga los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No podemos acusar a un hermano cuando su hijo creció, tiene mayoría de edad, pero sí pudiéramos estar observando la crianza de aquellos que tienen a su cargo. Iglesia, el Espíritu de Dios discierne todas las cosas, y muchas veces los hijos no son como son, sino porque los padres son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Y esto nos pasa y nos pasa de continuo. Y llega el momento que nos queremos acordar y queremos tomar riendas en el asunto, y a veces puede ser tarde. Que no sean acusados de disolución. ¿Qué palabra? Hablamos de condiciones, y ser acusado de disolución tiene que ver con la acción de disolverse, de perder la esencia. Y esto tiene que ver, hermano querido, con lo que es mezcla, con lo que es la mezcla del mundo con un poco de religión. Entonces no soy libre en el Evangelio,
y no estoy viviendo una vida cristiana, sino estoy viviendo una religión. Religión del verbo religare, que quiere decir estar atado a. Y Dios no quiere que estés atado. Dios quiere que seas libre. Cuando Dios pone a Adán, le dice subyugar, recorrer, tomar dominio de los peces, de las aves, labrar la tierra y procrear. Y le da la libertad para hacerlo. Y dentro de la libertad, como toda libertad, y quiero que entiendan, a veces para que la libertad sea libertad también tiene estructuras. Y fue cuando también a esa libertad que tenía Adán se le dio una estructura que no podía tocar de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iban a acontecer otros hechos que serían trascendentes y simplemente bastaba con obedecer a lo que Dios había decretado. Después tenía total libertad de hacer cuanto Él quisiese. Nosotros tenemos total libertad en Cristo, pero hay normas también que tienen que estar, hay estatutos que tienen que estar vigentes, que no podemos traspasar para que nuestra libertad sea libertad y no libertinaje. Quiero que lo entienda. Pero están condicionados los cristianos. No estamos condicionados. No. Sabemos elegir lo bueno y lo malo. Por eso Dios nos dio a conocer su palabra. Y por eso que a través de la palabra conocemos la palabra del Señor y conocemos los accionar, los atributos de Dios. Pero también el mover del Espíritu Santo viene a través de ese conocimiento, donde nosotros al comenzar a emplear la palabra y ponerla por obra, el sello de Dios, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y es una de los hechos más trascendentales y donde podemos decir que la Biblia tiene un cumplimiento fiel, fidedigno. O sea, no se puede discutir, es como Dios dice. Entonces, que tengan sus hijos creyentes, que no estén acusados de ¿qué? De disolverse. Y acá quiero entrar, tal vez no coincidas, pero es lo que Dios nos dice. Mi hijo cumplió 18 años, ya no está más bajo mi jerarquía. Papá, no voy a congregar más. Lo golpearon en la iglesia o lo llenaron de legalidades y se apartó. Pero se apartó por los mandamientos de hombres o por las malas conductas de los hombres o por el fariseísmo. Pero no quiere decir que se haya apartado de Dios. No quiero que piense que estoy haciendo una teología diferente y adversa, no. Pero es una persona que sigue respetando a su padre, sigue reconociendo a un hermano en la calle, sigue leyendo, se conmueve con un versículo bíblico, posee su oración, tiene una conducta que la aprendió en la iglesia y no ha cambiado. Y entonces quiere decir que hubo una falla o hubo golpes internos que apartaron de la fidelidad a Cristo, pero él, su corazón, su mente, su espíritu saben cuál es la fuente de la salvación. Y muchas veces, aunque nosotros como seres humanos juzguemos, hay un Dios que discierne los pensamientos y el corazón. Iglesia amada, este es el tiempo que tenemos que también, cuando oramos, pedir a Dios la sabiduría para poder traer las ovejas perdidas de Israel. Porque es tan fácil para el fariseo decir, era un carnal, yo sabía que no iba a cambiar nunca, no, era una oveja disfrazada. Pero nunca se van a golpear el pecho y decir, no lo supe tratar. Nunca se van a golpear el pecho esos dirigentes y van a decir, al final dejé de ser irreprensible. Tengo que reconocer que me traicionó el corazón, tengo que reconocer que había ira en mi vida, tengo que reconocer que se despertó un celo, tengo que reconocer que los que Dios me mandó no los pude abrazar a todos. Tengo que reconocer que muchas veces soy yo.
Y qué bueno sería, gloria al nombre del Señor, ¿no? Qué bueno sería poder reconocernos, porque Dios va a seguir mandando a la iglesia, porque dice que Él va a mandar a los que van a ser salvos, y si los que van a ser salvos los estoy echando, iglesia. Siervo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no pensamos que puede ser nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Muchas veces no pensamos. Y muchos, y hoy sea el día para tu restauración, siervo de Dios, ministro de Dios. Porque Dios no te habla para matarte. Dios te habla para que te vuelvas. Puede ser el día de tu restauración, porque muchos son apariencia. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Siempre va a haber algo, un roce. Jesús no nos dijo que iba a ser pura armonía y todo, pero ya algunos son solo apariencia. Hasta ministros que su esposa duerme en una pieza y él en otra. Voy a ese tema que están viendo los hijos, a ese tema que están viendo los más íntimos, los más allegados, y que no los vamos a cambiar, y no los vamos a comprar, ni los vamos a convencer, porque nuestra actitud es otra. Nuestra vida, nuestra manera de vivir deja de que desear. Conocemos la palabra, la predicamos, tenemos la gracia, claro, Dios, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero estamos siendo apariencia. Y tal vez, ministro de Dios, pastor, hoy sea tu día. Sea el día de que puedas tomar una buena decisión. La decisión de dejar de pelear con tu fuerza y volcarte a los brazos amorosos del Señor. Y por qué no ir a golpear la puerta de aquel que sabes que fuiste severo, que sabes que se despertó un celo, abrazarlo. Bendito el nombre del Señor. En un momento de mi vida cristiana, sé que no fui el mejor de los hijos de Dios, y tenía un gran problema, que no entendía al pastor. Dios le bendiga a mi pastor, lo amo y doy gracias por la vida que Dios le da y lo mantiene. Y de él salieron muchos pastores, y es un gran papá espiritual, como yo lo llamo. Siempre tengo un gran recuerdo y sé que puedo acudir a él en los peores momentos de mi vida o para un consejo, y yo sé que si le pido oración, si hay alguien que no va a fallar en la oración, es quien me mentó en el Evangelio, es el pastor Massimino. Dios me lo bendiga ricamente, y a él y a su familia y a todos los hermanos de la iglesia de Villa España, donde nací, aquí en Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Y me recuerdo que llegó un momento donde hubo una confrontación y bueno, tuve que tomar decisión de ir a otro lugar. No hubo un buen consejero tampoco que diga, bueno, después hablamos con el siervo. No hubo, fue muy rápido todo y bueno, salí de mi casa y me encontré con otro panorama, pero fue aterrador dejar mi lugar, pero hoy puedo entender que eran disposiciones de Dios. Hoy puedo entender que eran disposiciones que el Señor ya tenía preparadas para mí de antemano, y que me estaba bendiciendo y que quería tratar en mi vida. Hoy lo puedo entender. En ese momento no lo comprendía. Y él me decía, otra vez agarraste el perro por las orejas. Yo me metía en los problemas de los demás y iba y confrontaba al pastor, y no era mi problema. Y era obstinado, realmente. Era obstinado, aunque tenía un muy buen corazón, pero era obstinado en mi proceder. Era joven, y le saqué muchas canas a mi pastor. Pero ¿qué te quiero decir? Que en un momento, en un evento anual que se hace donde yo nací, yo
me había ido y se había roto la comunión con mi pastor. Nos encontrábamos tal vez cuando partía algún hermano o en algún evento, pero más que darnos la paz y nada más. Pero había algo que se había roto y solamente Dios lo sabía. Y aquel día, cuando el siervo lo encuentro en la convención anual, yo estaba congregando en otro lado y el Espíritu Santo de Dios me habla audiblemente y me dice: abraza a mi siervo y pedile perdón. Y le digo al Espíritu de Dios: pero él está en las gradas y yo no soy digno de subir en ese lugar porque no soy ministro, pero Señor, si él baja, yo voy a obedecer. Y me moría de ganas de hacer lo que el Espíritu Santo me mandaba, porque yo quería esa comunión, la necesitaba. Yo lo veía a él y veía a mi papá, y fue así que Dios, que todo lo sabe, bajan a ministrar los siervos, y cuando está por subir ya no me detengo, me voy, me lanzo a los brazos del siervo, lo abrazo, siento la presencia de Dios y le digo en el oído: pastor, perdóneme, yo lo amo mucho. Y me recuerdo que mi pastor me tomó de los brazos, me corrió, me miró a los ojos y me dijo: hijo, vos también perdoname, porque yo también te hice mal. Y nos inundó la presencia de Dios. Qué lindo cuando nosotros le podemos dar el lugar al Espíritu Santo de que Él trabaje, de que Él haga esas obras maravillosas. Cuando me quise acordar, no solo yo había ido a abrazar al pastor, sino que mi esposa Gabriela había venido también y nos abrazó a los dos. Y todo ese pasado, todo ese dolor, todo ese quebrantamiento se disolvió instantáneamente por la gracia misericordiosa de Dios, y el cielo mismo estaba ahí. El cielo había descendido de tal manera. Seguramente que el pastor pasó sus cosas y yo pasé las mías, pero Dios ya tenía de antemano preparado un punto de encuentro después de nuestras enseñanzas, porque yo creo que también fue una enseñanza para el pastor y una gran enseñanza para mí, y Dios terminó todo en una bonanza tan linda y tan preciosa. Me había ido lastimado, sí. Pude entender que no fue el Evangelio, pude entender que no fue Dios, y es lo que tal vez alguien de tu congregación que se haya ido no pudo entender. No todos son maduros, y yo siempre digo: si alguien se fue a otra iglesia, bueno, gloria a Dios, pero qué triste cuando alguien no se va a otra iglesia. Qué triste cuando alguien que estaba en las filas celestiales por los golpes se fue al mundo. Dijo Caín: ¿soy yo responsable de mi hermano? Sí, somos responsables de nuestros hermanos. Somos responsables. Y a todos aquellos legalistas que intitulan y ponen nombres y se creen estar bien delante de Dios, pero que no tienen el corazón de Jesús, no tienen el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores, no fue formado, más que todo tienen una llaga, porque no han sido tocados todavía por el amor de Jesucristo. Porque son tan egoístas esas personas que se sienten tocadas cuando sus logros o méritos son exaltados, pero no tiene nada que ver con el amor del Señor, porque cuando un hermano cae, cuando un siervo cae, uno se duele. Cuando alguien, y Dios dice: restaurarlo en la fe. Si restaura a tu hermano en la fe, grande cosa has hecho, grande será tu galardón. No estamos para perder a nuestros hermanos, al contrario, sino para ganarlos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la autoridad que Dios nos dio, de utilizar bien la autoridad que Dios nos dio, no para ser unos
legalistas impedernidos, unos escribas, unos fariseos, fariseos más que todo, no escribas, cerrados, doctores, la ley y la gracia afuera. No, estamos en épocas de tiempos de gracia, y que con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Y bueno, la vida también nos puede pasar muchas facturas, porque también tenemos hijos y no tenemos que olvidarnos de eso. Y tenemos sobrinos y tenemos sobrinas. Así que Dios te bendiga, siervo, lo que estamos hablando, ¿no? Porque si hay algún acto más maravilloso que el poder abrazarse y pedir perdón y romper las condiciones que tengas, es el acto más maravilloso que puede existir sobre la tierra. Yo creo que así como tembló la casa donde estaban los discípulos cuando descendió, y así como temblaron las cárceles cuando el Espíritu Santo abrió puertas, yo creo que así tiembla la tierra, el mismo infierno, cuando dos hermanos se reconcilian o se piden perdón, o uno sale a buscar al otro, al que se extravió. Deja las 10, deja las 99 y va a buscar la extraviada, la perdida, la que necesita un poco más que cualquier otra. Y a veces no leemos la Biblia de esta manera. Pero que Dios nos ayude, iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y acá nos da cualidades que pudiéramos hablar de todas, pero vamos a tratar de ser breve. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Y esta palabra, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor los esté bendiciendo. Recuerde lo que nos está mostrando, lo que no debemos tener como administradores. No ser soberbios. Soberbio, persona que se cree superior. Así de sencillo. Un trato distante, despectivo con los demás. Soberbio. Dios lo resiste. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Sí, está bien. Muchos en su etapa fueron humildes, y cuando llegaron al lugar que Dios los puso, se ensoberbecieron, se hicieron dueños de la grey, se creyeron tener algo, y hoy están soberbios. Y nada nuestro, todo le pertenece al Señor. No iracundo, con ira, actuar con ira, pensar con ira, resolver con ira, no dado al vino, no salir de los cabales, no estar bajo sustancias que nos sacan de sí, ¿sí? No dado al vino, no pendenciero, pero persona que provoca riñas, busca ruidos, es camorrista, gloria al Señor. Personas que son así, buscan discordia, se paran en grupos, ponen a los hermanos uno contra otros, y de esa manera gobiernan la iglesia. Lamentablemente, no me gusta hablar de estas cosas, pero lamentablemente esos gobiernos también hay personas, hay líderes, hay pastores que se manejan la iglesia de esa manera, sembrando un terror, sembrando un evangelio que yo lo llamo el evangelio de superstición, ¿sí? Que si no haces lo que yo te digo, te morís, salís de la iglesia, te morís, te vas, te juntaste con aquel, te contaminás. Wow, superstición. Eso no proviene del evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice. Y ese poder, si está en tu vida, no hay lugar a duda de nada. Puedo hablar, predicarle, puedo hablarle a personas que están embebidas en el pecado, y no me voy a contaminar, porque el Espíritu Santo que Dios puso dentro de mí tiene autoridad, poder y dominio propio. Y el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y rompa con las cadenas que los están atando. Gente que está atada al hombre.
Muchos por las promesas, otros porque querían tener y le dieron lo que querían tener, pero ahora los tienen como marioneta. Por eso yo siempre aconsejo que el ministerio te lo dé Dios, no el hombre. Que el ministerio venga del cielo, entonces vas a tener autoridad y poder. Van a venir las luchas, vas a resistir. Van a venir las pruebas, vas a estar de pie. Vas a pasar por agua, no te vas a ahogar. Vas a pasar por fuego, no te vas a quemar. Pero cuando el ministerio es dado por el hombre, entonces no acontece así. No acontece así. Al contrario, siempre están debiendo un favor. Y vas a estar al lado de aquel que te puso y te va a decir: ¿sabés por qué estás acá? Porque yo te puse. Qué triste. Qué triste. Vos no ibas a hacer nada. Lo he escuchado, amado oyente. Pero usted escape de estas cosas. Busque lo que es de Dios, ponga su mirada en Dios y ponga la observación inmediata a todos los requisitos que la Biblia nos habla para tener la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y que Dios podamos ser movidos por la mano del Señor. Usted puede ser un miembro activo, pero con la autoridad de Dios. Usted puede ser un alabancista con la autoridad de Dios. Aleluya. Usted no puede, tal vez no sabe leer ni escribir, pero va a la iglesia. Dios le va a dar la autoridad espiritual. Y sobre esa palabra nadie se va a levantar. Y sobre sus acciones nadie se va a levantar. Nadie va a poder juzgar. Porque hay alguien que lo justificó. Y aquel que lo justificó es también quien lo apartó. Es también quien lo lleva a la consagración. Por eso que Dios me lo bendiga ricamente. Pero rompa esas estructuras. Rompa esas estructuras que de nada sirven. Aprenda a ser libre. Aprenda a caminar bajo libertad. No bajo estatutos. No bajo la ley. Aprenda a vivir bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Como un cristiano, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? Mire, si Moisés le decía: ah, Señor, tú me mandas ahí al faraón. Tú sabes los dioses que tiene el faraón, me voy a contaminar. No, Moisés no dijo nada. Ve y dile que suelte a mi pueblo. Y allá fue Moisés bajo el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y aunque él estuvo en la corte de Faraón y aprendió, pero él no se mezcló. Él hizo porque tenía la integridad que solamente Dios puede dar. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, le dijo: es necesario que entre en tu casa. Y comió en la casa de alguien que nadie lo hubiera invitado a Zaqueo. Mire, yo creo que si Zaqueo se estuviera muriendo en la calle, nadie le iba a dar una mano. Pero Jesús entró en la casa y siguió en su esencia. Siguió mostrándole al mundo que lo que sale del hombre es lo que contamina, no lo que entra. Estamos como en la época, no digo que no se lave las manos, claro que hay que lavarse, pero a veces estamos en las cosas y las hacemos tan grandes. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a comprender, a entender que hay un mundo espiritual, que Dios está trabajando tanto en una iglesia como en la otra, y que solamente el juez justo, quien es nuestro Señor Jesucristo, Él separará la paja del trigo. Yo no, usted tampoco. Usted haga lo que Dios le mandó. Dirija la grey de Dios bajo la gracia, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Hable lo que Dios le manda. Dele el alimento que Dios le manda para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y haga un trabajo para el Señor. No se meta en esas cosas. No se meta a juzgar. No se meta a pleitear. No se meta, gloria, no dé irreprensible el obispo. Irreprensible, debe ser irreprensible. Mire, mejor es a veces callarse que andar contendiendo. Mejor es a veces pasar por tonto, si Dios así lo quiere, que andar demostrándole al otro cuánto sé, cuánto no sé. No
No estamos para andar pleiteando, estamos para predicar el evangelio de la gracia. Estamos para poner la mano sobre los enfermos que sanen. Estamos para predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios, aleluya. Estamos para mediar por estos últimos tiempos que están viniendo, a fin de que los que tienen que entrar al plan de salvación puedan entrar. Gloria al Señor. Ahora prepárese para recibir a los que van a entrar. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Por eso cuando dice la palabra, nosotros a veces parece leemos tan de por arriba. Dice que cuando se durmió, vino el diablo y sembró la cizaña. Pero si no se hubiera dormido el obrero, la cizaña no hubiera sido sembrada. Pero dice que se durmió el obrero. Se durmió. Y sabe que hay muchos que están dormidos en pavada en este tiempo. Hay muchos que están pleiteando, hay muchos que están dormidos en tontera. Y es por eso que viene el diablo y siembra. Y este es un tiempo que hay que despertar, aleluya. Pero hay que despertar en lo espiritual. Hay que despertar en los sentidos espirituales. Por eso dice la palabra: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han extraviado. Muchos hoy ya han extraviado el sentido de la gracia y de la ordenanza divina de Dios. Bendito el nombre del Señor. Están mirando así a ver qué hace el otro. Están mirando a ver. Están mirando como Sanbalá y Tobías. Mira, ¿qué van a hacer estos pobres judíos si soplamos esas paredes se caen? Así están muchos. Se han desviado de la gracia. Pero usted que es sabio, entendido y que ha escuchado la palabra de Dios, vuélvase de todo corazón. Si tiene que pedir perdón, pida perdón, no se le va a caer el ministerio. Pero que no se vayan las ovejas del Señor por caminos que pueden ser de muerte. Sea ejemplo de grey. Sea irreprensible en la enseñanza, sea irreprensible en la conducta, sea irreprensible en la crianza. Bendito el nombre del Señor. Que cuesta, claro que cuesta, pero es lo que Dios nos manda hacer. Así que le doy gracias a Dios. Ya vamos terminando, para la gloria del Señor. Y le quiero saludar con la paz de Cristo. Que Dios mucho me los bendiga. Y si le ha gustado el video, puede suscribirse y ayúdenos a crecer, ayúdenos a seguir predicando este evangelio de la gracia del Señor, porque los tiempos también son malos, son cortos. Dice que debemos de velar y orar, ¿sí? Así que espero que les sirva, ¿sí? Si le ha gustado, dé un clic, gloria al nombre del Señor. Y ya sabe, Ministerio Labranza de Dios para servirlo, Pastor Javier Cañete, y les saludamos en el amor del Señor. Hasta la próxima. Chao.